Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos hablando sobre el aumento del salario básico unificado, estos $12, y vamos a hacerlo con el empresario Rodrigo Gómez de la Torre, quien ya está conectado con nosotros a través de nuestra señal online. Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a todos quienes nos siguen en la entrevista y grato estar acá. Sé que estaba viajando, se ha dado un minuto para parquearse y poder conversar con nuestra audiencia. Y quiero pedir su opinión, su lectura sobre este aumento de $12. A ver, yo creo que es importante reconocer que se ha dado un acuerdo, ¿ya? El sector empleador inicialmente no se pronunció y luego hizo referencia a que, según la fórmula del Banco Mundial, que se aplicó, que está para aplicarse según ciertas condiciones, debería ser $8, ¿ya? El lado de los trabajadores, por el contrario, comenzó en 105, bajó a 29, bajó a 20 y cerraron en 12. Evidentemente, el sector empleador también le subió el tema. Personalmente, creo que debemos dejar de hablar de cuánto debemos subir el salario y debemos comenzar a trabajar en temas de cómo generar más empleo. Porque podemos seguir subiendo salarios, podemos subirle el número que queramos, pero eso no está solucionando el problema de los ecuatorianos. Eso solamente está elevando el salario para la poca masa de personas dentro de la población económicamente activa que reciben un salario, y de esos 37%, solamente el 15% se ve beneficiado con el incremento, pero a todo el resto del país sí le puede impactar por efectos inflacionarios, por efectos de pensiones alimenticias, por efectos de multas, sanciones y demás. Pero y precisamente hablando de esas personas que sí se benefician o del empleo, como usted menciona, el incremento también significa que la empresa que contrata a un nuevo trabajador con beneficios de ley aumentará esa inversión que debe destinar. ¿Esto ayuda para que haya más vacantes o esto significa que las empresas se van a detener y van a tener que analizar un poco más cuánto presupuesto tienen y esto va a impedir que haya más posibilidades de conseguir un empleo adecuado? A ver, creo que es importante reconocer que este año ha sido un año de rebote. Comienzo por ahí. El año pasado tuvimos un menos 2% de crecimiento, o sea, decrecimos en 2%. Este año hemos recuperado el 2 y hemos crecido un poquito menos del otro 2. Cerraremos con 3.6, 3.8 aproximadamente. Ya, las ventas han crecido, pero eso no implica que las utilidades lo hayan hecho, porque los costos también han crecido, y los costos, particularmente para el sector agropecuario, han crecido mayoritariamente por sobre lo que han crecido los precios. Vamos al otro lado. Cuando una empresa decide contratar es porque tiene la certeza de que va a cumplir con todos los requerimientos y requisitos de ley. Y el incremento de salario muchas veces sí limita la contratación. Tan evidente es esto que en el gobierno hace un par de años que se hubieron 2 incrementos salariales muy importantes, $25 cada año, dejamos en claro que no se generó más empleo. Por el contrario, el empleo de estas épocas, diciembre, enero, febrero, ya no duró hasta febrero, sino ya era de diciembre, enero, y en febrero ya se caía el empleo. Eso está en las estadísticas del INEC. Y lo que también estamos evidenciando este año es que, si bien el empleo pleno, y aquí voy a mezclar dos conceptos, medido por el INEC a través de la encuesta nacional de empleo y subempleo, no crece lo que llamamos empleo pleno. Cuando vemos las mismas publicaciones en los mismos periodos de lo que hace sobre el crecimiento de los afiliados al IES, vemos que en el caso IES ya no crece tanto. Entonces sí estamos viendo que, si bien hay un dinamismo en la economía, todavía se requieren algunos otros ajustes más, particularmente en este tema, en materia laboral, que generen empleo, que no es solamente un tema de salarios. Bueno, y aquí se establecería una contradicción. Si aumenta el salario básico, que obviamente es un beneficio para los trabajadores,
Sí, es un beneficio para quienes ya tienen empleo, para quienes lograron ingresar en ese mundo laboral, pero para aquellos que intentan ingresar significa una complicación mayor. ¿En qué se podría trabajar para que en la capital, una de las ciudades con mayor tasa de desempleo, pues los jóvenes sobre todo, que necesitan, que salen de las universidades, tengan mayores oportunidades? A ver, desmitifiquemos un poco el tema de jóvenes o adultos, porque yo creo que todos necesitamos trabajar en un determinado momento. Ya, evidentemente el joven tiene más fuerza, más ímpetu, más ganas de hacer cosas nuevas. No me refería a eso, mi estimado Rodrigo, me refería al hecho de que como no tienen experiencia, se les dificulta más. Un adulto que ya ha ido, ya está en una empresa, pues obviamente tendría más posibilidades, lo voy a poner entre comillas. A eso me refería, a la dificultad, no a la vitalidad, porque jóvenes y adultos lo vamos a poder hacer muy bien. Sí, iba al tema de que el joven crea más ideas y está orientado más a búsqueda de nuevos emprendimientos más que empleos muchas veces, ¿ya? Y eso creo que es algo que también tenemos que enfocarnos. Estamos viendo mucho el tema de las edades, pero las oportunidades laborales tienen que darse para todos. Y creo que lo que necesitamos es buscar mecanismos de facilitación del empleo, jornadas laborales, el tema de las de horarios diferenciados. ¿Trabajo por horas? Vea, ya ese tema es un tema que no se discute mucho, ya el pueblo ecuatoriano le ha dicho 2 veces no a una pregunta sin haber entendido la pregunta, porque yo creo que el no fue más bien a ciertas posiciones de los gobiernos que la preguntaron, más que a la pregunta per se, como nos ha pasado varias veces, no es un tema nuevo. Más bien vamos viendo cómo solucionamos los problemas de empleabilidad, jornadas, jubilación patronal. Tenemos, y esto me recordaban ayer, el famoso contrato es un contrato temporal, pero por ser temporal le cargan un 35%. El que la empresa tenga un ingreso temporal no necesariamente le permite tener una carga adicional del 35%. O sea, hay ciertas reformas que se requieren en el Código del Trabajo que podrían facilitar muchísimo la vida a los ecuatorianos. No puede ser posible que el Ecuador tenga tasas de desempleo y subempleo, porque ahí hay que sumar las dos, tan elevadas, y que además de eso seamos el país en América Latina que más alto subió el valor del salario, cuando la productividad laboral en el Ecuador está más bien de las más bajitas de América Latina, entre los países comparables. No vamos a meternos con Venezuela o cosas por el estilo. ¿Qué cambios urgentes se necesitan, Rodrigo? Urgentes, digo, porque, claro, el tema del desempleo es algo de lo que hablamos año tras año con diferentes gobiernos y seguimos con el mismo tema. Jornadas laborales. Pensemos en las jornadas laborales, ya la ley lo permite, facilitemos que se pueda contratar dentro de las 40 horas a la semana, no extendernos de las 40, porque eso ya serían horas suplementarias o extraordinarias. Dentro de las 40 horas que se puedan distribuir de manera más fácil, de acuerdo a las necesidades, tanto del empleador como del trabajador. Este es fundamental. Creo que es importante el tema de la jubilación patronal, cambiar el formato de la jubilación patronal para que no se aplique solamente al año 20, sino sino a partir de cada mes que haya un aporte a un fondo individual a ser capitalizado por el trabajador donde él decida. Esto permite un dinamismo en el sector financiero porque van a crearse fondos de pensión, pero también permite reconocer un derecho al trabajador, que es fundamental, que es el de la jubilación. Y con eso vamos a hacer algo más. El momento que se haga eso, a los pocos años vamos a ver que el famoso mito de que los empleadores desvinculan a los 19 años para no pagar la jubilación es absolutamente marginal, porque ya evidenciamos al día de hoy que la rotación laboral está cada 4 años. Punto del contrato de plazo fijo, necesario e indispensable.
El caso de un emprendimiento, un joven, mediana edad, edad adulta, se arranca un emprendimiento, más del 85% de los emprendimientos mueren antes de los 18 meses. ¿Qué debemos hacer? Si es que yo paso el día 92 que contraté a alguien, la ley le dice que tiene estabilidad laboral por 3 años. Yo ya pongo mi capital, pongo mi esfuerzo, mi patrimonio, me endeudo, contrato a alguien, me fue mal al año y tengo una suerte de despido intempestivo, porque así lo determina la ley, por 2 años más. Y por eso es que la estadística de empleabilidad dentro de los emprendimientos es prácticamente nula. Ese tipo de cosas, reconocer que en el agro necesitamos regreso a las jornadas diferenciadas. Son temas que son manejables dentro del código sin tener que botar todo el código a la basura, porque el hecho que sea viejo el código no lo hace malo, hace que la visión de las reformas del código que hemos tenido los últimos 10, 15 años lo hayan empeorado. Pero si el código lo actualizamos a las nuevas realidades laborales, pues vamos a tener una mayor flexibilidad, y con esa flexibilidad, que no le tengamos miedo al término, que no es precariedad, tendremos también más empleo pleno, que eso es lo que el país requiere urgentemente. Y con esto me voy a quedar. Quiero agradecer a Rodrigo Gómez de la Torre, empresario, por haberse dado el tiempo. Insisto, sé que está viajando y lo quiero recalcar, pero además ha decidido parar la marcha para poder conversar con nosotros y darnos estos insumos para poder tener una visión mucho más amplia de lo que debería ser el empleo y el salario básico en el Ecuador. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Bueno, mucho que analizar, sin duda. En casa usted tiene que profundizar en estos temas. No debemos quedarnos solo con el titular de $12 de aumento, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué representa? Lo ha dicho un empresario, pues no significa mayor empleo, significa que ahora habrá mayor cuidado para poder contratar. ¿Eso en realidad beneficia o no beneficia? Hay que analizar diferentes puntos de la noticia y para eso estamos aquí en RTU. Quiero agradecerles por estar del otro lado, por siempre acompañarme. Recuerden que comenzamos 7 en punto de la mañana. Yo me voy despidiendo. Gracias por su confianza, credibilidad y sintonía. No le cambien de canal, solo vamos a una pausa. Las noticias continúan con mi querida Priscila Romero. Buen día para todos.